seguimos con Ricardo Ríos. Vamos a un poquito de Márquez. Fíjate, Márquez en su intervención, en la rueda de prensa que hace, va explicando todo, su pensamiento. Él dice, hay que hablar con la señora María Corina, hay que hablar con el gobierno, hay que hablar con los factores de oposición, el país tiene que hablar. Él cuando habla de su detención, dice, yo estuve 2 días con una esposa, eso fue en Boleíta, y sentado en una silla que no me decían nada. Después me trasladaron al helicóptero, a mí no me maltrataron. Al helicoide. Yo le digo el helicóptero porque ya se me pega. Mira, al helicoide, y dice lo que yo he venido diciendo, que yo se lo agradezco, que el caso de Tocorón, el caso del Rodeo, las demás cárceles, que donde estaba la mayoría, en el helicoide habían 250 presos, y estamos hablando de 10.000, mira, entre presentaciones y cosas, pero estamos hablando de una cantidad muy grande, donde la propia presidenta Delcy decía que los pobres eran los que estaban en peores condiciones, los que tenían partido y gente que lo debía, pero había gente ahí abandonada y maltratada. Que eso se corrija, que se anuncie una reforma judicial, que los mecanismos para que la gente que sea detenida por X causa tenga su proceso, su abogado, su presunción de inocencia, las 48 horas que dice la ley para que lo presente, sino para que lo suelte, que eso se haga, son también aportes fundamentales. Y Márquez lo señala. Márquez dice sobre Zapatero, dice, bueno, sí, él me ayudó. ¿Y por qué si lo ayudó? No le va a dar la gracia. ¿Por qué? Porque resulta que yo lo dije ayer y me lo pusieron en la red, lo vuelvo a decir. Julio Borges, que ahora dice que el peligro que tiene la oposición radical es que Delcy lo haga bien porque tenga plata. Eso no es ningún peligro, chicos. No sea miserable, ¿vale? Es que él apuesta con las sanciones que él fue a promover a Europa. Él apuesta al hambre de Venezuela para que nos levantemos. Eso no es correcto, así no se hace política. No es verdad que la solución a los problemas de Venezuela pasa por hacernos la vida más infeliz. Más fea. Eso es perverso. Yo rechazo eso. Bueno, entonces Márquez está diciendo lo que él cree, no lo que la gente quiere oír, que es lo que hacen estos demagogos de ambos lados, ¿no? Porque nosotros le tiramos a los dos. Tú sabes que yo le siempre dije, dice error aquí, error allá. Tú sabes que yo le dije a los miembros de la comisión, que por cierto eso no lo hemos evaluado, que estaba presente, pero hay una comisión muy importante que es la comisión, que es un proyecto, un programa por la paz y la reconciliación, que lamentablemente no tiene la amplitud que requiere para seguir funcionando, pero esa amplitud se la daremos participando. Y una de las cosas que yo le decía a esa brillante mujer que es Ana María San Juan, que no usemos más ese argumento de un lado y del otro, porque ese discurso petrifica la polarización. No hay un lado y el otro, hay un montón de lados y hay un montón de gente con diversas opiniones en cada caso. Las mamás de los presos no son la madre de los presos de un lado, ni los presos del otro. Aquí los presos, y cuando están ahí logrando la libertad, todas se abrazan en la puerta de la cárcel, porque eso no hay felicidad mayor que salir de la peor condición del mundo, que es la de prisionero. Quizás después de la de esclavo. Entonces, no sigamos usando ese vocabulario que nos lleva a la guerra y consolida la desunión. Somos venezolanos. Ya está, y todo el mundo tiene 11.000 proyectos personales para liberarse, el que sea, desde salir a montar un emporio hasta seguir activando políticamente. Mira, vamos a hablar de Sánchez. Sí, me interesa. Yo me cuadro con Sánchez. No, soy sanchista. No, ese es el duro de la paz. Porque Macron, que tú lo conoces, tú votaste por Macron en Francia. Macron es un tipo, chico, que insólito. No, qué increíble. Ni chicha ni limonada. Macron decidió ratificar la condición de imperialismo suave de Francia, como le decía nuestro querido amigo Pavel Rondón en los años 70. Sacó no sé cuántos barcos con unas ojivas nucleares, cantaron la marsellesa y después pues no la pudieron cantar fuera, dentro del agua y ya está, se acabó el acto. Sánchez dijo, las bases no las vas a usar para matar a otro pueblo. Y se lo prohibió,
porque esas bases están allí en los años 50, puestas por Franco y por Eisenhower para consolidar una retaguardia contra la Unión Soviética en la lógica de la Guerra Fría. Ya no estamos en la Guerra Fría. Entonces, arrastrar a Europa al conflicto que está planteando Trump en Irán, que yo tengo 11.000 confusiones con eso, porque yo rechazo categóricamente la represión al pueblo iraní, el maltrato a la mujer, la teocracia, yo tengo eso clarito que lo rechazo. Y además los culpo de haber intentado matar nicaragüenses en el caso Irán-Contra, vendiéndole drogas a la CIA para comprar armas para la Contra. Yo no les quiero, pero eso no justifica ese ametrallamiento, ese bombardeo y esa capacidad de destruir al Medio Oriente completo para satisfacer las ansias políticas o la estabilidad política de Netanyahu. Y yo creo que si acusamos a Netanyahu de genocida, es correcto lo que hace Pedro Sánchez decir: España denunció el genocidio, España reconoce la autoridad palestina, España no participa en la Comisión de Paz inventada por Trump y tampoco deja que su territorio sea usado para convertirlo en cómplice de un genocida. Entonces yo creo que ahí Pedro Sánchez dio la clave. Todo el mundo empieza, y quizás el gran ejemplo fue la comparecencia de Zapatero en el Senado. Todo el mundo intenta convertir el problema de Trump con Sánchez en un problema de la polarización fascismo-socialismo en España. Y yo creo que se le puso en su lugar a toda esa pila de oportunistas en el Senado. Ese no es el debate que estamos viviendo nosotros, ni nos interesa. Fíjate que Y además, ¿tú sabes quién ha liberado presos que da miedo en Venezuela? Más que todas las ONG juntos. Y su compinche, Timoteo Zambrano. Timoteo. A Timoteo le caen encima, pero Timoteo ha hecho un esfuerzo por liberar presos. Eso nunca se dice. Siempre decimos, el otro es el malo, ¿ves? El otro es el malo. Nunca reconocemos que hay humanidad en la política y que la política no son buenos ni malos. Hay unos casos, te voy a dar unos datos. Yo soy diputado suplente, es decir, Majunche. Yo no tengo influencia, a nadie le da miedo decirme mentiras. Nosotros nos hemos metido en las cárceles a sacar estudiantes. Aquí algún día en la vida alguien tiene que denunciar que hay alcabalas para matraquear jóvenes, le siembran droga y le cobran. Después le cobran. Bueno, yo he sacado jóvenes para que no le cobren. Ese nunca va a salir en ningún lado y lo he sacado como diputado. O sea, he ido a protestar. Entonces, y a otros estudiantes también hemos colaborado en su liberación. Entonces, esa visión pantallera de los presos políticos, que por suerte solo tienen 3 o 4 demagogos en este país, no debe servir para manchar la lucha que llevó al gran paso que fue la ley de amnistía por unanimidad. Fíjate que en la reunión, ya terminando, Grecia, calma, mira, se habló de esta cosa, estos policías vestidos de negro. Eso. Esa cosa que tú crees que estás en Chile cuando Pinochet, los días de Allende, que está en una verdadera dictadura. Eso se criticó ayer. Pero quien lo criticó fue la propia presidenta. Sí. Ella dijo que ella no quería ese tipo de guardaespaldas. Bueno, pero ahí están. Y lo dijo. Y hay unos, en los Palos Grandes donde tú dices, hay unos cartones, unos policías cartones, está con aquel sol el tipo vestido de negro y un cartón al lado. Además, ese tipo de gente tiene un mal humor horrendo porque coge el sol todo el día. Sí, bueno, porque si tú estás en un proceso de paz, no tienes que asustar a la gente con tanta alcabala. Así es. Así es, bueno, gracias, Rico. No me mire así. Aquí está, que Yesenia no está, pero dejó los Yesenios. A la 1 y a las 10 Kiko se otra vez.